crítico al final llevarnos los parámetros hacia esos parámetros objetivos para maximizar al final los parámetros que hemos comentado al principio que influyen directamente en la resistencia al trasplante de la planta. Ya entrando en lo que sería el propio manejo al final, la parte más artística del semillero sería el uso del riego y el abonado del mismo. Esto es al final la parte más artística del semillero porque es el personal más especializado que tiene. Lo ideal sería el uso de carros de riego para no depender tanto del factor humano, pero al final el manejo que hace el propio operario del uso del agua, que es capaz al final de una partida que ha germinado mal, emparejarla y llevarla a una homogeneidad prácticamente perfecta, eso es lo que al final diferencia a muchos semilleros de unos de otros. Pero eso, lógicamente, cuando se trabaja con volúmenes muy grandes de planta, pues lógicamente no se puede depender de una persona. Entonces, todos, o por lo menos nosotros, tenemos unos sistemas de apoyo que hacen que el regador sea capaz de cumplir con su labor en el periodo laboral que tiene. Porque al final, en el verano, diariamente, por ejemplo, hay que regar. Lógicamente, esto hay que complementarlo con una buena nutrición. Hay factores que directamente influyen en la densidad radical. Un alto contenido en nitrógeno inhibe el crecimiento radical y una disminución de fósforo temporal lo induce. Al final buscamos abonados que sean altos en fósforo y ligeramente más bajos en lo que sería fósforo. A lo mejor un abonado 13-40-13. Lógicamente esto, si no lo complementas con un buen riego, pues al final ese abonado no es capaz la planta de asimilarlo. Por eso es crítico que la planta tenga el riego en su momento justo y en su volumen justo. Nosotros también usamos sustratos con abono los primeros 15 días porque al final lo que intenta es que la planta vaya asimilando lo que necesita y vas periódicamente lavando la planta, lavando el sustrato para que la planta al final coja realmente lo que le hace falta. A partir de ahí entraríamos con la solución aditiva que he comentado anteriormente. Esos ciclos que nosotros también realizamos de riego-sequía, hacen que se provoque una inducción del crecimiento radical. Lógicamente también hay que llevar un control de la salinidad, porque en cada abonado, en esos ciclos de riego-sequía, pues se puede llegar a tener en el cepellón concentraciones de conductividad por encima de 12. Eso lógicamente influye directamente en el crecimiento de la parte aérea de la planta. Como veremos en una gráfica que viene a continuación, pues al final en el crecimiento radical esa influencia no es tanto. Es más, la planta se hace más eficiente en el uso del agua. Y lógicamente en volúmenes muy grandes la uniformidad de la planta es crítica, porque al final todos los cepellones son iguales, pero el tamaño o el estado fenológico de todas las plantas son medianamente uniformes, pero no son exactamente lo mismo. No todas las plantas demandan la misma cantidad de agua. Y al final esos ciclos de sequía hay que conseguir que sean para todas las plantas iguales, porque tienes que tener la misma uniformidad de planta en la bandeja para conseguir el efecto que hemos contemplado anteriormente. Y además, este momento de riego es crítico. En verano, el regador tiene unas 5 horas, empieza a primerísima hora de la mañana, 6:30 a 7 de la mañana, y en unas 5 horas tiene aproximadamente que tener el semillero regado. Este momento es crítico porque a partir de esas horas del día, la transpiración de la planta es muy elevada y si tú haces riego por la tarde, pues puedes tener problemas de ataques, por ejemplo, de pitium, debido a que la planta al final se eleva mucho la temperatura del agua en el sustrato y provoca ataques fúngicos. Y en invierno pasa totalmente lo contrario. En el invierno el momento óptimo suele ser de riego al mediodía, con lo cual hay que jugar mucho porque se trabaja con volúmenes muy grandes de producción y en épocas muy cortas del año para conseguir sacar toda la producción con el mismo estado de calidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, el efecto del estrés hídrico inducido. Como podéis ver, el dejar al final la planta muy húmeda hace que la planta pierda raíz. Y si te pasas del estado de déficit hídrico que le tienes que provocar a la planta, también provoca ese déficit de raíz. Hay un punto óptimo en el cual la densidad radical se dispara. Por eso es tan importante el manejo del agua dentro del semillero. Como podéis ver también en la siguiente gráfica, que esto explica el efecto del déficit nutricional que le provocamos con el uso del abonado, un déficit de nitrógeno y de fósforo en épocas puntuales hacen al final que el crecimiento de la parte aérea de la planta se limite, que es al final uno de los parámetros que queremos controlar, la altura de la planta.
hace que la densidad radical aumente y al final, que es uno de los parámetros más importantes, hace que la relación entre la cantidad de raíz respecto a la parte aérea sea mayor, con lo cual la planta tiene una mayor, digamos, capacidad de absorber tanto nutrientes como agua libre que esté en el suelo a la hora del posterior trasplante. Esto, si además lo acompañamos con el control de la salinidad que he explicado antes, como podemos ver en la gráfica, se puede ver además que el tener cierta salinidad, aquí tenéis, por ejemplo, la fila de arriba sería con el riego con una conductividad de agua de 2,1 y abajo sería con un riego de una conductividad de agua de 4,7. Si lo veis los datos reales, el peso seco de raíz se ha incrementado ligeramente, pero el peso de la parte aérea, tanto a nivel de tallo, fruto como hoja, ha disminuido. Lógicamente, cuando esa diferencia entre la solución base respecto a la solución que tenga con alta salinidad sea mayor, hará lógicamente que ese crecimiento radical se mantenga, pero ese crecimiento de la parte aérea vaya cada vez a menos. Por lo cual es muy importante que el contenido en salinidad del sustrato no sea muy elevado. Ya entrando en lo que sería la parte de sustrato, el sustrato tiene una particularidad, que es que no todos los sustratos valen para todas las especies vegetales, pero al final el semillero es una industria y el semillero como industria tiene que intentar que los parámetros de producción sean lo más estándar posible, con lo cual tienes que buscar ligeras soluciones de compromiso para que ese tipo de sustratos sean válidos para todas las especies que produces. Nosotros para solventar este problema lo que hacemos son mezclas muy determinadas para distintos procesos productivos a lo largo de las distintas épocas del año en las que estamos produciendo. Por eso se comenta que está influenciado por los factores climáticos y también no es lo mismo utilizar un sustrato para rellenar, por ejemplo, un alveolo de 726 que un alveolo de 24. Al final necesita un sustrato para el alveolo fino, muy fino, y para el alveolo grueso tienes que hacer una estructura grande para que al final el cepellón no merme. Porque si os fijáis cuando vayáis a un semillero, veréis que ligeramente los cepellones grandes tienden a mermar su volumen. También es muy importante que la turba esté ligeramente fertilizada los primeros días, porque como hemos comentado, la planta durante los primeros estadios de crecimiento es muy delicada, con lo cual el manejo de cómo hagamos de ese abonado es importante y por eso nosotros usamos turbas ligeramente fertilizadas que tendemos a lavar durante los primeros 15 días. Lógicamente, en función de las mezclas que nosotros hacemos, eso hace que la turba vaya orientada hacia una buena germinación o vaya orientada hacia que la planta enraice. No se utiliza el mismo sustrato, por ejemplo, para un injerto de sandía, que para un injerto de tomate, que para una crianza normal. Al final son mezclas diferentes, que eso es parte del secreto industrial que tiene cada uno de los semilleros, a efectos de incrementar el índice de prendimiento que tenemos en cada uno de los injertos. Y lógicamente la turba tiene que tener un precio adecuado, porque al final tenemos que poder ofrecer una planta de calidad a un precio justo. Entrando en lo que serían las propiedades físicas, podéis ver cómo lo que está marcado con asterisco incide directamente en que germine mejor o peor la semilla. La turba, lógicamente, tiene que tener una elevada capacidad de retención de agua, tiene que tener una gran aireación, textura fina, una baja densidad aparente, una gran porosidad y tiene que ser fácil de humectar. Y también habréis visto mucho, porque la turba tiene que tender a hincharse poco, porque habréis visto en algunas variedades, en algunas especies, que le cuesta al cepellón salir de la funda. Y eso es porque hay ciertas turbas, en función de las mezclas que haga, que tienden a expandirse y otras tienden a contraerse. Entonces, al final, si utiliza unas proporciones de turba negra muy elevadas, esas turbas van a tender a contraerse, y si utiliza algo más de turba rubia, esas turbas no se van al final a contraer tanto. Entonces, la mezcla óptima es al final con lo que vamos jugando para conseguir dar un sustrato de calidad a lo que estamos buscando. Entrando en lo que serían las propiedades físico-químicas, pues lógicamente la turba no te tiene que influir en la base nutricional que des. El pH tiene que ser ligeramente ácido, tiene que tener una salinidad reducida y tiene que tener una elevada capacidad de intercambio catiónico. Tiene que también tener un elevado contenido en materia orgánica y al final la turba tiene que ser estable, porque nosotros jugamos con los periodos de almacenamiento de la turba, pero en esos periodos de almacenamiento de la turba no tiene por qué degradarse, porque al final eso influye directamente en la calidad del sustrato.
También esa turba tiene que venir libre de malas hierbas, tiene que tener un bajo coste y tiene que ser fácil de aplicar en los sistemas automáticos que tenemos de siembra. Y lógicamente, lo que he comentado antes, tiene que ser estable porque se suele acopiar en una campa y en esa campa está a la acción de todas las variables climáticas. Una turba, por ejemplo, que se tire 2 años en una campa al sol, tiende a fermentar y eso lógicamente te puede dar problemas al final de pudrición en el sustrato, con lo cual es importante que tenga un nivel de rotación elevado. Entrando en lo que sería el tipo de bandeja, este es el parámetro que más influye al final en llevando un mismo manejo en la calidad del producto que somos capaces de hacer. Al final nosotros, como podéis ver en la tabla, esto es derivado solo a crianza, tenemos un formato, o sea, un catálogo, un portfolio de productos enorme. Y al final esto nos hace que nosotros le podamos ofrecer al agricultor una solución especializada para lo que el agricultor busca, porque nosotros tenemos cualquier tipo de formato que el agricultor quiera y se lo hacemos además con las operaciones particulares que el agricultor requiera, para al final ofrecerle al agricultor la mejor solución, no al final por precio, sino al final tener una planta adecuada a su producción y le genere una mayor rentabilidad en su negocio. Entrando en lo que serían los principales formatos que tiene el semillero, para no alargarlo mucho, nosotros trabajamos principalmente con 6 tipos de bandejas. En esto aproximadamente el 80% de las ventas del semillero. Como podréis ver en la gráfica siguiente, hay una diferencia abismal del formato más grande respecto al formato más chico que se ha presentado ahí. O sea, digamos, en términos comparativos, que es más de 10 veces más sustrato que lo que tiene una bandeja de alveolo pequeño. Eso, lógicamente, influye directamente en la calidad de la planta que va formando. Al final, el alveolo influye directamente en la formación de la planta. A mayor tamaño del alveolo, la planta recibe más luz y se hace una planta más abierta, una planta más densa, una planta al final que tiene un mayor índice de masa seca. Como he dicho anteriormente, las plantas se crían a altísimas densidades de plantación. Eso hace que compitan por la luz. Cuanto el formato sea más abierto, esa competición se reduce. El semillero eso lo puede mitigar, pero no lo puede evitar. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, operaciones especiales como puede ser un despunte, el optar por formatos cerrados o formatos, por ejemplo, un 150, a no ser que te lleves la planta rápido después de despuntar, va a hacer que un tallo siempre crezca más que el otro, porque tiende a asombrarse al competir por la luz. Entonces, si lo que buscamos al final es un despunte que genere 2 tallos, por ejemplo, homogéneos, nos tendremos que ir a formatos abiertos buscando esa inducción de la brotación que sea pareja en ambos tallos. Al final, en términos generales, un mayor alveolo hace que tengamos un mayor peso de hoja y tallo, que eso directamente el porcentaje de materia seca, hojas y tallos más grandes, que eso directamente repercute en el índice de área alveolar y en el área foliar específica, un mayor volumen de raíces, que es la densidad radical, y al final plantas más endurecidas, plantas con un índice de aislamiento más chico, más pequeño.